Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Caroline Méndez. Yo formo parte del Departamento de Mercadeo para Grupo Corporativo Chess. El día de hoy tenemos el gusto de darles la bienvenida a una nueva edición del Digital Experience Week, donde tendremos speakers expertos durante toda la semana para compartir su conocimiento sobre diferentes temas. Para iniciar este evento les traemos un tema de gran valor como lo es la agilidad. En esta charla vamos a estar viendo los fundamentos y principios de la agilidad en acción de mano de mi compañera Gabriela Ugalde. Gaby forma parte de nuestro equipo como Project Manager, tiene más de 6 años de experiencia, es ingeniera en sistemas de información con un máster en gestión de proyectos tecnológicos y como ustedes pueden ver acá en la diapositiva, ella cuenta con múltiples certificaciones, tanto de la parte técnica como en la parte de agilidad, que es el fuerte que vamos a ver en esta presentación. Entonces, sin más por el momento, yo los dejo con Gaby para iniciar. Solamente les comento que si tienen alguna consulta durante el desarrollo de la charla, pueden levantar la manita para realizar la consulta con Gaby o pueden dejarla en el chat para irles dando respuesta a lo largo de la presentación. Adelante, Gaby. Carmen, muchas gracias por esa presentación también. Voy a compartir pantalla, porfa, y me confirman nada más que la puedan observar. Dame un segundo. Ok. No sé si me ayudan confirmando que pueden ver la presentación. Sí, Gaby, ahí se ve. ¿Sí se ve bien? Ok, Sí, se ve bien. perfecto. Bueno, buenos días a todos. Así como dijo Caro, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este primer evento de nuestro Digital Experience Week. Vamos a comenzar efectivamente con un tema que ha sido un boom, por así decirlo, en los últimos años y es todo lo que conlleva la agilidad. Entonces, bueno, bienvenidos a este show. Nosotros le llamamos Fundamentos y Principios en Acción de la Agilidad. Para comenzar, vamos a... Un segundito, acá a visualizar un poquito de la agenda que vamos a tener. Primero, bueno, el tema de la bienvenida como tal. Vamos a conversar un poquitito sobre lo que no es y lo que es agilidad. Esto desde el punto de vista, desde nuestra experiencia como consultores, como administradores de proyecto, en mi caso, inclusive, perdón, a nivel estratégico también de lo que hemos ido aprendiendo en términos de agilidad como tal. Vamos a conocer qué es el manifiesto ágil, vamos a validar cuáles son los principios y los valores que dan pie a toda esta revolución de agilidad. Y de notar que no es algo reciente, inclusive, o sea, todo el tema de agilidad y demás se remonta inclusive desde muchos años atrás, entonces también vamos a ir viendo esos principios, esos valores y ese manifiesto ágil que dieron pie a todo lo que hemos estado viendo en los últimos años bajo esa revolución que les comentaba, los beneficios y los retos de alguna u otra forma también de la agilidad. Vamos a entender, por así decirlo, los conceptos sobre las metodologías ágiles en las que se basa todo el tema de agilidad también. Y bueno, algunos casos de éxito que también tenemos en visualización, ¿verdad? Y que son, por así decirlo, muy, muy famosos y demás. Entonces, bueno, sin más preámbulo, pues bienvenidos primero al show de la agilidad. Como se los mencionaba al inicio, súper importante antes de iniciar, tener en cuenta que la agilidad no es una metodología, o sea, yo no les voy a hablar hoy de un paso a paso, ¿verdad? Por así decirlo, para ser ágiles o para hacer agilidad, porque realmente no es una metodología, siempre es como un camino, bueno, en este caso le doy un contexto de espectáculo, perdón, y que está en constante evolución. Entonces no es algo que vamos a encontrar, o cuando hablemos de agilidad, no es algo que vamos a encontrar escrito en un documento que nos diga, bueno, mira, para ser ágil, Gaby, tenés que hacer A, B y C, y tenés que, aparte de hacer, tenés que ser A, B y C. No, no funciona de esa manera, lo que es el concepto como tal. Entonces, no es una metodología, es importantísimo antes de iniciar. Y bueno, en este show, ¿verdad? Veremos evidentemente, como se los decía al inicio, los principios y los valores que de alguna u otra forma impactan en nuestros ambientes laborales. Y vamos a llevar
una connotación de que todos estos principios y demás, de alguna u otra forma, se ven reflejados evidentemente, en nuestra vida cotidiana, en situaciones que inclusive ni siquiera pensamos que pues se puedan dar, ¿verdad? Entonces, es parte de y la conciencia que vamos a ir tomando cuando pensamos en temas de agilidad como tal. Entonces, bueno, para iniciar, lo que no es, y repito, eso es un tema que nosotros hemos ido trabajando, que yo personalmente he ido trabajando digamos que internamente para poder concretar qué sí es y qué no, ¿verdad? Entonces, lo que yo no considero que es, evidentemente, no es una metodología, lo decía al iniciar el show, ¿verdad? No es una metodología, no es un paso a paso, no es algo escrito como tal, donde yo pueda tener, digamos, connotación de un lineamiento que me diga cómo ser ágil o cómo hacer ágil, ¿ok? Tampoco es un término de rapidez. Aquí no estamos hablando de hacer las cosas a la carrera. Cuando hablamos de agilidad, no hacemos las cosas al salir del paso, ¿verdad? No, hay que entregar tal cosa, entreguémoslo. No, no, no importa que vaya no sé, con faltas de ortografía. Pensemos hasta en un documento que tengamos que entregar, por ejemplo, que hasta en esos casos, ¿verdad? Yo lo he visto. Entonces, no es un tema de que falte calidad, por así decirlo, por ser ágiles, ¿verdad? Entonces, es algo que en algunos momentos he visualizado de manera propia, ¿verdad? Y en otras circunstancias o en otros escenarios donde pensamos que la agilidad lleva tema de rapidez, ¿verdad? Y no es así. O sea, no es un tema de salir al paso con las cosas que tenemos que hacer. Y tampoco es un tema de multitarea, ¿verdad? Que nosotros tenemos o tenemos en algún sentido una mala hipótesis, por así decirlo, de que inclusive las mujeres son muy buenas para hacer muchas cosas al mismo tiempo y demás. Y creo que eso va más con un tema de personalidades y de formas de ser de alguna otra forma, pero lo que es agilidad tampoco es que yo tengo que hacer mil cosas al mismo tiempo. Porque imagínense en la fórmula tan increíblemente mala de tener miles de cosas que hacer a un tema de rapidez y yo esperando, por ejemplo, un lineamiento que me diga cómo ser ágil con ese montón de tareas, bajo una rapidez que yo consideraría que tengo que salir de rápido del paso porque tengo que ser ágil y hacer ágil. Entonces, bueno, definitivamente es una fórmula mala, es incorrecta. Se lo dice a alguien que ya pasó por donde asustan, dirían por ahí, porque efectivamente en algún momento y día a día, ojo, no significa que ya no paso a veces, sino que sí, efectivamente en algunos momentos, pues también la trampa lo lleva a uno, ¿verdad? A que este tipo de cosas también sucedan y que pensemos que estamos siendo ágiles cuando efectivamente no lo estamos siendo, ¿ok? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Esto es lo que yo considero que efectivamente no es agilidad. Ahora, lo que sí es agilidad o lo que yo considero que sí es agilidad. Tenemos que empezar por pensar que ser ágiles no es solamente hacer cosas, ¿sí? Hacer cosas bajo una metodología, porque tenemos muchas metodologías que se basan en agilidad y que pensamos que al hacer lo que nos dice esa metodología, ¿verdad? Ese paso a paso, ese, ¿verdad? Día a día o esos lineamientos de cada una de esas metodologías, pongámosle el nombre que quisiéramos colocarle, Scrum, Kanban, muchas de las que probablemente ya ustedes conozcan, pensamos que ya estamos haciendo agilidad. Y está bien, sí, con la metodología, pues evidentemente que así es, trabajemos, pues logramos hacer agilidad de alguna u otra forma, pero también hay otro componente que es ser ágil, ¿no? Que es el contexto de mi mentalidad, de mi mindset, que es lo que mencionamos en muchas ocasiones, donde yo también tengo ese concepto y digamos que ese chip, por así decirlo, donde yo concreto que tengo que tratar de buscar esa agilidad también, no solo un término de seguir un paso a paso, sino que en algún momento vamos a tener situaciones que de alguna u otra forma me saquen de mi zona de confort y yo tenga que adaptarme a eso. Entonces, agilidad se vuelve en ese concepto tal cual de la posibilidad que yo tengo para adaptarme a las diferentes circunstancias que se me presenten en mi vida laboral, personal, inclusive en algún momento y demás. Entonces,
esa posibilidad de yo adaptarme no solamente se hace, por así decirlo, con esos lineamientos, ¿verdad? A nivel de metodologías, porque cada vez que me pase algo, pensemos en, ay, no voy a acordarme de cuáles son los puntos que tengo que ver, no, sino que en algún momento también mi forma de pensar tiene que ir de la mano con lo que yo de alguna u otra forma también hago en base, por ejemplo, en este caso, a una metodología, si es el caso y que sí la utilizo. Entonces, eso es súper importante. Tenemos dos dualidades, por así decirlo, valga la redundancia. Una que es la forma de ser y otra es la forma de hacer las cosas, ¿ok? Entonces, eso es súper importante. También, como lo decía hace unos minutos, agilidad para mí conlleva un tema, un camino, una aventura y en el contexto de esta presentación, un show, por así decirlo, porque de verdad es algo que se aprende todos los días. Es un tema de que yo voy, un día tengo una situación donde aprendo cómo ser y cómo hacer agilidad, con las metodologías, con mi forma de ser, con mi mindset como tal. Entonces, siempre va a ser un camino donde inclusive no estamos solos y eso es el tercer dibujito que ven por acá, que es el corazón de la agilidad. Es el kokoro en japonés, digamos, tiene todo que ver con, digamos, la construcción. Cuando se hablaba de agilidad, se hablaba de cuatro principios, como los ven en la imagen. Dice que es el tema de colaboración, ¿verdad? Y es un tema de colaboración estrechamente con los demás. Es un tema de trabajo en equipo también. Es un tema también de entrega, y esa entrega se ve denotada con pequeñas pruebas, por así decirlo, con pequeños entregables, pensándolo, por así decirlo, en un contexto de desarrollo de software, por ejemplo. Reflexión, cuando tenemos el tema de reflexión, es un tema de validar ese tipo de cosas o hacer un tipo de retrospectivas periódicamente y un tema de mejora en mi forma de actuar, en mi dirección, en las ideas que yo tengo, en el trabajo que estoy realizando, ¿verdad? Un tema también de retrospección específico. Entonces, cuando hablamos de agilidad, existe algo que a nivel de agilidad como tal, si ustedes lo buscan, existe el corazón de la agilidad y se basa en estos cuatro principios como tal. Entonces, si ustedes ven, es una forma de ser y hacer, es un camino, en mi caso, donde todos los días se aprende y evidentemente damos, por así decirlo, rotamos, ¿verdad? A través de un corazón, que son cuatro valores en específicos que nos alimentan el tema de agilidad como tal. Vamos a ver esos cuatro valores también para que tengamos una connotación un poquito mayor. Empezamos con colaboración, ¿no? Entonces, colaboración, ¿qué pasa? El tema de colaborar nos invita a trabajar en equipo, como se los decía hace unos minutos, a ofrecer ayuda, a ser empáticos y ojo acá, no solo ofrecer, sino también a pedir, ¿sí? Saber cómo ofrecer mi colaboración y cómo pedir también colaboración. Y esto tengo que ser muy claro, no significa que tengo que hacer el trabajo, en este caso en términos laborales, ni que me hagan mis labores tampoco, ¿verdad? Sino que tenemos ese espacio seguro para poder realizar este tipo de actividades donde yo puedo pedir esa colaboración y demás. Cómo ser solidarios, cómo ser empáticos, cómo acercarnos más a los equipos de trabajo que tenemos, cómo comunicarnos mejor y cómo podemos crear mejores cosas de alguna u otra forma juntos a través de una misma visión. Entonces el tema de colaborar va congregado específicamente a un propósito en común, a buscar espacios entre equipos multidisciplinarios, a tener un foco y una motivación en específico, a entender que somos vulnerables porque somos seres humanos también. Entonces ese factor no lo podemos eliminar, por así decirlo. A buscar una confianza genuina, como lo dice en la presentación, ¿verdad? O en el dibujo que les presento, buscar ese espacio seguro para poder equivocarme también, ¿verdad? Porque tenemos un tema de vulnerabilidad, para pedir ayuda, como lo menciona la imagen, también, ¿verdad? Un ganar-ganar, donde el equipo al final sea el que así pues obtenga ese gane. Y pues de alguna u otra forma, siempre vamos a encontrar, y no sé si a ustedes también les ha pasado, pero cuando empezamos a trabajar sobre estos temas, siempre logramos encontrar lo que le llamamos liderazgos emergentes, esas personas que de alguna u otra forma, bueno, puede sonar muy trillado también, pero el tema de ponerse la camiseta, encontramos personas donde empiezan a sobresalir, donde en alguna situación justamente se plantean esto que dice el dibujito, ¿verdad?
cómo entender en qué puedo aportar, ¿verdad? Hace unos meses estaba viendo una serie de Netflix también, se llama New Amsterdam, no sé si la han visto, pero justamente uno de los médicos, creo que el principal en su momento, siempre pregunta eso, ¿verdad? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Verdad? Y eso es algo que a mí siempre me marcó en esa serie, porque era prácticamente cómo iniciaba y prácticamente, inclusive en algunos momentos, cómo terminaba, era cada capítulo, y me quedó tan marcado y que justamente cuando veía, ¿verdad? Toda esta parte del corazón de la agilidad y demás, ahí pude entender que efectivamente sí, empezaban a salir justamente en esa serie esos liderazgos emergentes de la mano con ese gran líder que de alguna u otra forma buscaba, ¿verdad? Que las cosas sucedieran, o sea, buscaba ser y hacer ágil. Entonces, puedo entender, digamos, la parte de colaboración, siempre la visualicé en ese punto y con estos detallitos, digamos, por así decirlo, o estos dibujitos que de alguna u otra forma me dan un resumen de a qué lo abordo, ¿verdad? Para que no suene tan trillado. Después, el siguiente que tenemos es entrega. Cuando vemos el tema de entrega, estamos viendo es lo que estamos entregando y que genere de alguna u otra forma valor, ¿ok? Independientemente del área en el que estemos, el tema de la entrega se respalda en eso. Todo aquello en lo que estamos trabajando y que estamos construyendo para generar valor, ¿ok? Entonces, ¿en qué se basa todo el tema de entrega? Digamos que en un concepto de agilidad. Bueno, en un tema de entregas tempranas, frecuentes, que de alguna u otra forma nos permita aprender de nuestros errores, ¿verdad? Que lo vimos en la imagen anterior también, donde tenemos la colaboración, y que de alguna u otra forma, ya vamos a seguir viendo los otros términos, pues nos lleven, digamos, al tema de mejora. La entrega, evidentemente, nos lleva a estar más cercanos a nuestros usuarios, a los clientes, y cuando hablo de clientes, no hablo de clientes externos, inclusive hablo de clientes internos que se reflejan en mis propios compañeros de trabajo y las entregas, entre comillas, que yo les puedo hacer según las actividades que yo tenga, ¿no? Entonces, que esas entregas que yo haga, por así decirlo, le generen valor, que nos, de alguna u otra forma mi equipo nos lleve a un tema de eficiencia y eficacia, ¿no? En cada proyecto, en cada entrega que yo realice. Entonces, evidentemente, la entrega es, primero, el valor, ¿verdad? Lo vemos en la imagen con la coronita. ¿Quién es mi cliente? ¿Ok? ¿Quién es mi cliente? Y recuerden, no solo es un cliente externo, no solo es un proveedor, por ejemplo, sino que también mi cliente puede ser un compañero de trabajo, alguien con el que tenga que ver alguna situación en particular. Entonces, ese valor que yo le estoy dando, esa entrega que yo le estoy dando, tiene valor, es parte de. Tenemos los elementos de valor, que es como la escala de elementos de valor como tal, ¿verdad? Que también se ven dentro de la agilidad. La priorización, a qué le ponemos nuestra atención, ¿sí? Probablemente muchos de ustedes también podrían pensar de que tenemos muchas cosas que hacer, que a veces no nos alcanzan las horas del día, ¿verdad? O las horas laborales para poder entregar tal vez todo lo que necesitemos trabajar, pero cuando estamos hablando también de agilidad y específicamente en los temas de entrega, también hay un tema de priorización, hay un tema de validar qué es lo urgente, que es, por así decirlo, lo requerido, lo importante, ¿verdad? Casi siempre lo urgente se vuelve algo importante que no lo hicimos a tiempo. Eso también lo he ido aprendiendo dentro de todo el tema de agilidad. Entonces, siempre la parte de priorización es parte de agilidad y la tenemos que tener mapeada porque conlleva un tema también de entrega, ¿verdad? La parte de User Story Mapping, aquí ya estamos ingresando como a una parte de metodología que se llama User Stories, no sé si también la conocen, pero bueno, van un tema, inclusive de Kanban en algún momento, pero van un tema de cómo organizar de alguna u otra forma mis entregas o las cosas en las que yo puedo entregar valor. Entonces, bueno, ahí en la parte de entrega también vemos una situación de uso, digamos, de herramientas para poder realizar esas entregas, por así decirlo. Obtener retroalimentación, como lo menciona ahí, es un feedback continuo. Yo como líder de agilidad, como parte de un equipo como tal y demás, pues la idea es que estemos en constante retroalimentación, qué hicimos bien, qué hicimos mal. Por ejemplo, bajo una metodología Scrum, cuando estamos haciendo un sprint, al finalizar el sprint siempre tenemos
en ejemplo, nuevamente, un Sprint Retrospective, donde siempre obtenemos retroalimentación de qué estuvo bien o qué estuvo mal en un evento de sprint que realizamos, ¿verdad? Entonces, obtener retroalimentación independientemente de la metodología que yo utilice, por ejemplo, pues es súper, súper necesario en términos de agilidad. Y pues evidentemente la entrega frecuente y continua, que les mencionaba ahorita, y que también tiene que ver con la teoría del Pareto, ¿verdad? Que el 80%, que el 20% de mi esfuerzo debería estar enfocado en el 80% del valor, de lo que más me genere valor a mí, como tal. Entonces son como detalles que también en el corazón de la agilidad, bajo el concepto de entrega, siempre van a ser vitales. Después tenemos el reflexionar. Y el reflexionar me lleva a ese tema de hacer las pausas, ¿no? Hacer las pausas frecuentes para pensar en la forma en cómo nosotros y nuestros equipos, inclusive nuestras organizaciones, ¿verdad? Inclusive a nivel estratégico, como se los mencionaba hace unos minutos, estamos haciendo las cosas, ¿sí? Cómo de alguna u otra forma mejorar nuestros ciclos de entrega, cómo aplicarlos a todos los niveles de nuestra organización, aunque pues ya no todas sean organizaciones piramidales, ¿verdad? Pero de alguna u otra forma siempre hay los niveles que mantenemos. Entonces, ¿cómo vamos aplicando temas de agilidad en los diferentes niveles, ¿verdad? Que son tan importantes, ¿verdad? Inclusive hay metodologías que involucran temas de agilidad de abajo, y pongámoslo entre comillas, de abajo en nuestras organizaciones hacia arriba. Entonces, como los OKRs, que no sé si también, si en algún momento los han escuchado y demás, la parte de OKRs, que son los objetivos y resultados claves, son parte inclusive de este tema de reflexionamiento y de cómo trabajar objetivos, desde inclusive la parte más abajito, por así decirlo, de los niveles en una organización, si fuese el caso. Entonces, cuando estamos hablando de reflexionar, estamos hablando de qué estoy construyendo, replantearnos, ok, lo que estamos haciendo, vamos bien, vamos por el camino correcto, en la parte de colaboración, cómo lo estoy construyendo, las metodologías que estoy utilizando están dando resultado, no están dando resultado, tiendo a tener deficiencias o deudas técnicas, deudas de tiempo, deudas de costos, etcétera, en lo que yo estoy realizando. Dar tiempo al silencio, como menciona la imagen, en algún momento es tiempo de silencio, escuchar a los demás, eso es súper importante, aprender a escuchar a los demás. Todo este tema de reflexionamiento no es solamente un tema colectivo, o que aquí yo les hable de, por ejemplo, hacer una reunión y hacer una retrospectiva, sino que también es un tema individual, donde yo de alguna u otra forma pueda hacer una retrospectiva personal y poder decir en qué pude mejorar, qué fallé y qué puedo hacer de aquí en adelante para hacer las cosas diferentes. Eso también impacta en mi mindset, ¿verdad? Que era lo primero que les decía, hacer y ser ágiles. ¿Qué debo cambiar? Es parte de, ¿verdad? ¿Qué debo cambiar también? Y bueno, parar. Cuando reflexiono también paro para afilar el hacha, ¿sí? Para afilar el hacha, ¿verdad? Y poder seguir con las tareas que estoy realizando. Entonces, el tema de reflexionar en cualquier metodología que utilicemos, ocupemos o ejecutemos, de alguna u otra forma, el término de reflexión es algo que siempre va a estar independientemente de metodología y demás que así utilicemos. Metodología ágil en este caso, ¿verdad? Puntualmente. Y el último punto, pues a nivel del COCORO, ¿verdad? Que es el corazón ágil, es el de la mejora, que evidentemente es la ejecución de todas nuestras acciones necesarias, evidentemente, para poder mejorar la dirección de nuestras ideas, como lo hablamos ahora, para buscar el apoyo entre la implementación, ¿verdad? Y nuestros procesos internos, inclusive, para poder mejorar toda la línea, por así decirlo, y de alguna u otra forma poder llegar al resultado que así queremos. Entonces, en la parte de mejora, tenemos que buscar salir de la queja, salir de esa actitud, que comúnmente es actitud, y no, bueno, a veces hay aptitudes y actitudes también que son, o que de alguna forma podemos decir que, entre comillas, pudren los equipos y demás. Entonces, hay que buscar ese término o ese punto, por así decirlo, donde salgamos de esa parte de las quejas y el no dar soluciones a los problemas, inclusive. Buscar cómo medir también, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, ¿cómo vamos a medir?
inclusive lo que yo estoy realizando en mi día a día, y de alguna u otra forma, como lo dice la imagen, esas mediciones que sean de ayuda y no que sean un obstáculo para que, ¿verdad? Siempre tenga o que me echen en cara las cosas y demás, sino siempre buscando a mejorar y a buscar un puerto seguro, por así decirlo, que es como lo viene a continuación, ¿verdad? El entorno seguro para equivocarnos, ¿verdad? Tener esa parte a nivel de mejora que nos permita tener ese ambiente que de alguna u otra forma a nivel de colaboración tengamos esa confianza genuina para poder hacer y ser ágiles también, mejorar productos y procesos, como lo mencioné hace unos minutos también, experimentar, experimentar porque es un camino, como está también en la imagen, ¿verdad? Siempre pequeños pasos donde yo pueda experimentar en mi camino, porque definitivamente agilidad como tal, bajo el concepto, ¿verdad? Es algo que todos los días se aprende, es algo que no vamos a dejar de hoy ya lo sé todo con respecto a agilidad. Entonces, es un camino, pequeños pasitos que podamos ir teniendo donde podamos ir experimentando. Súper importante sobre el tema de agilidad. Y con esto cerraría, digamos, los cuatro conceptos del corazón de la agilidad o el cocoro. Luego de ello, cuando vemos el tema de agilidad, nos tenemos que remontar a lo que es el manifiesto ágil. El manifiesto ágil fue un documento que se redactó en el 2001, o sea, imagínense, ya es bastante tiempo, y en su momento fue evaluado por 17 expertos en temas de programación. O sea, efectivamente todo este concepto de agilidad vino de la mano con expertos en desarrollo, digamos, en desarrollo de software, para buscar un tema de agilidad en este proceso en específico. 2001, 17 expertos que buscaron cómo trabajar tema de agilidad frente a los escenarios tan tradicionales que teníamos en cascada inclusive, que todavía pues los tenemos, y no es que sea malo, pero evidentemente dentro de la agilidad pues ya no podemos ser tan rígidos ni tan alejados, inclusive en algunos momentos, de las necesidades de nuestros propios clientes. Entonces, bueno, todo el tema de agilidad se remonta a este manifiesto ágil, este documento realizado por estas 17 gurús del desarrollo de negocio en su momento. También lo pueden buscar en internet, está tal cual con su momento, así lo redactaron. Y no quiere decir que como lo redactaron en su momento no se pueda adaptar a cualquier otro escenario, a cualquier otros departamentos o a cualquier otras áreas a nivel organizacional como tal. Cuando hablamos de manifiesto ágil, hablamos de que el manifiesto ágil se basa en 4 valores en específico que van muy de la mano con el corazón de la agilidad. Ojo por acá. Tenemos 4 valores: individuos e interacciones por encima de procesos y herramientas. No quiere decir que los procesos y las herramientas no son importantes. Siempre van a ser importantes tener, obviamente, procesos definidos, herramientas con las que podamos trabajar en el día a día, pero siempre, en este caso, en términos de agilidad, siempre buscamos que los individuos, o sea, que mi cliente, que mi compañero, que mi proveedor, eh, no sé, cualquier persona en general que requiera de nuestro apoyo particularmente, siempre va a ser más importante e inclusive las interacciones que yo tenga con ellos, ¿no? Entonces, eh, nosotros a nivel organizacional, como ejemplo nada más, una de las condiciones que tenemos es que en todos nuestros meetings siempre colocamos la cámara. Creemos y conceptualizamos de que el tema de podernos observar, de poder ver nuestras facciones y de poder estar en este contacto, aunque estemos de forma remota, siempre va a ser muchísimo más importante en términos de agilidad, en términos de inteligencia emocional, bueno, en diferentes aspectos que de alguna u otra forma nos llevan a tomar mejores decisiones, formas de hacer y hacer las cosas. Entonces, si ustedes ven, esta parte que les menciono de individuos, interacciones, estas interacciones que les menciono, siempre ir van a ir, por así decirlo, por encima de procesos y herramientas. No quiere decir que sea menos importante, como les digo, los procesos y las herramientas, pero el tema de la persona con la que estoy hablando y las interacciones que tengo con ella siempre van a ser mucho más importantes. Segundo valor, software en funcionamiento por encima de documentación completa. Tampoco quiero decir que documentar esté mal.
en un tema de desarrollo de software, inclusive hemos podido ver que no es algo, ¿verdad? Que a nivel de consultoría, por ejemplo, en nuestra empresa, el tema de la documentación sea algo que nos encante, ¿no? O sea algo que de alguna u otra forma en estos temas de consultoría, pues sea como nuestro gurú, ¿verdad? Más bien en algunos momentos nuestro talón de Aquiles. Entonces, no quiero decir que la documentación nuevamente no sea importante, pero aquello que yo vaya a entregar esté funcionando es mucho más importante. Viéndolo en un tema de desarrollo de software, por ejemplo, quiere decir que lo que yo entregue, por así decirlo, en una iteración, pongámosle sprint o algún proceso de Kanban que yo ya he terminado y demás, eso que yo entregué, que sea de valor y que esté funcionando, es muchísimo más importante que un tema de documentación y que yo ya tenga todos esos documentos listos y demás, y que lo que yo entregué no sirva en absolutamente nada. Entonces, eso es muy, muy importante. Este es nuestro segundo valor. Tercer valor, responder al cambio por encima de seguir un plan establecido. No está mal tener un plan específicamente. En mi caso, digamos, en el tema de administración de proyectos, inclusive tenemos planes de trabajo, ¿no? Projects, etcétera, con las herramientas, ¿verdad? Que también contamos. Pero ¿qué pasa cuando las cosas cambian, ¿verdad? Cuando sucede así, como un acto de magia y algo me cambió, y cómo respondemos ante eso es muchísimo más importante que, no, mira, tengo este plan, soy tremendamente cuadrado, por así decirlo, y si me salgo de ahí, no puedo continuar. Esto también lo doy como ejemplo personal. Yo soy una persona muy estructurada, y o en su momento, cuando tenía muchos cambios de agilidad, o muchos cambios específicamente en mi día a día, también me veía afectado, digamos, mi forma de pensar, inclusive mi forma de hacer las cosas, porque creía que en algún momento estaba fuera de control, ¿verdad? Lo tenía fuera de mi control. Entonces, en el tema de agilidad es súper importante. No que lo hagamos con rapidez, como lo vimos al inicio, no que salgamos en multitarea y demás, sino aprender a responder al cambio cuando cuando eso se presenta realmente. Entonces, es nuestro tercer valor. Y el cuarto valor es colaboración con el cliente, nuevamente, cliente, compañero de trabajo, proveedor, etcétera, por encima de una negociación de contratos. No quiere decir que un contrato no sea importante. Yo dentro de la organización también soy project manager a nivel de contratos, y no quiere decir que evidentemente no sean mi guía para entender qué lineamientos tengo bajo un contrato en específico, al igual como los pueden tener ustedes. Sin embargo, el tema de colaboración ante mis compañeros, ante mis clientes externos, en este caso, digamos a nivel de organización como tal, siempre va a ser muy importante bajo los lineamientos que pues de alguna u otra forma así conllevo. Entonces, estos son nuestros cuatro valores. Y pues también tenemos, evidentemente, nuestros 12 principios. El manifiesto ágil se valida en 4 valores y 12 principios. Los 12 principios, básicamente, entrega continua y temprana de software de valor. Eso ya lo vimos inclusive en nuestro corazón de agilidad. Excelencia técnica, digamos, en este caso recordemos que lo hicieron, el manifiesto ágil lo trabajaron 17 expertos en el área de desarrollo de software. Entonces ellos lo vieron desde un punto más técnico, por así decirlo. Entonces, bueno, una excelencia técnica, en nuestro caso, una excelencia en lo que así entreguemos, ¿verdad? Y trabajemos una deuda técnica, independientemente del área en donde estemos. Comunicación cara a cara, lo que les mencionaba ahorita, ¿verdad? Uno de los valores, tal cual, ¿verdad? Las interacciones es muchísimo más importante que los procesos. Abrazar el cambio, el tema de tener un tema de resiliencia también y de cómo adaptarme al cambio como tal, reflexionar y ajustar para ser más efectivos. Ya vimos también en el cocoro, ¿verdad? En el corazón de la agilidad, el concepto de reflexión. Entonces, efectivamente es un proceso que hay que pasar para poder ajustar los tornillos también. Arquitecturas emergentes de equipos, esto va muy de la mano con la parte de desarrollo de software, ¿verdad? Es un tema de constante evolución, de mejorar las arquitecturas, en este caso que lo estaban viendo en su momento, a nivel de desarrollo de software. Nosotros podríamos pensarlo, cuál es el desarrollo, qué son las herramientas emergentes, qué son las prácticas nuevas que tenemos, por ejemplo, el Management 3.0, que no tiene nada que ver con desarrollo de software. Entonces, ir conociendo nuevas metodologías y demás es parte de lo que conlleva. Desarrollo y negocio trabajan juntos para todo el proyecto, entonces eso es parte también. Ritmo sostenible, ¿verdad?
desde mi punto de vista, es mejor consistencia a un tema de que desde un inicio yo simplemente dé mi 100% y después simplemente me apague. Yo desde mi punto de vista, evidentemente, y con todos esos temas de agilidad, prefiero un tema de constancia, ¿verdad? Confianza y soporte en y la confianza soporta la motivación, perdón. Eso conlleva lo que hablábamos al inicio, ¿verdad? Tener ambientes seguros y obviamente la oportunidad de saber que yo como ser humano soy vulnerable y que puedo fallar. Tema de simplicidad, muy de la mano con la parte de desarrollo de software también. Software funcionando como medida de progreso, lo vimos ahorita, ¿verdad? Puedo tener la mejor documentación del mundo y demás, pero si lo que yo estoy entregando no sirve, por así decirlo, no cumple con lo que se me solicitó en algún momento, pues realmente no voy a estar entregando el valor que así se requiere. Y la entrega frecuente, ¿verdad? Que eso también va muy de la mano con el tema de desarrollo de software, donde yo tengo interacciones muy rápidas, o trato de buscar iteraciones muy rápidas para ir buscando la entrega de valor y también obteniendo retroalimentación de si algo tengo que cambiar. Entonces, si ustedes ven, 12 principios, 4 valores y se ajusta completamente lo que es el manifiesto ágil y el famoso documento del 2001 que crearon estos 17 gurús del desarrollo de software. Algunos beneficios que yo les puedo comentar con el tema de agilidad. De alguna u otra manera hemos visto un tema de mayor satisfacción de nuestros clientes externos e internos, también en nuestro caso los tenemos. Una mejoría en temas de productividad y eficiencia también, donde hemos visto equipos evidentemente más motivados y empoderados por la transparencia que tenemos o que se busca en cada una de las metodologías ágiles que tratamos de buscar. No siempre es sencillo, evidentemente todo esto es un camino y al inicio, ahorita vamos a ver los retos también, pero siempre al inicio hay ciertas cosas que tenemos que ir ajustando y demás que no siempre son o que no siempre es oro, ¿verdad? Entonces son temas de ir viéndolo poco a poco también, mejora continua en la calidad de nuestros productos, ¿verdad? Nosotros también como organización, como grupo corporativo, también lo hemos ido viendo, cómo hemos ido mejorando nuestros procesos, nuestras formas de pensar, eh, nuestra criticidad, inclusive cuando tenemos que eh, preguntar las cosas, ¿verdad? O cuestionar ciertos procesos, también los hemos visto, y tener esa capacidad inclusive, y en algunos puntos también, cuando tenemos que darnos reflexividad, por así decirlo, de mejora, ¿verdad? Aquella que creemos que es como la retroalimentación negativa, cómo aprender a recibirla y no tomarlo inclusive personal. Con estos temas de agilidad, esos conceptos y demás van fluyendo o empiezan a fluir dentro de las organizaciones. Evidentemente, la agilidad nos ayuda a buscar un tema de adaptación al cambio, o sea, nos da flexibilidad cuando las cosas cambian de la noche a la mañana, por así decirlo, y tenemos un ajuste que hacer en 5 minutos pasó algo, tenemos que cambiar técnico, no técnico, administrativo, etcétera. Entonces, cuando empezamos a ver temas de agilidad, empezamos a diluir todo este tipo de conceptos como tal y los beneficios que nos va dando, en este caso como grupo y como ejemplo de nuestra organización. Retos, muchísimos. Yo puse por acá 4 que de alguna u otra forma hemos ido viendo y hemos ido trabajando internamente. Evidentemente, resistencia al cambio en las organizaciones donde evidentemente en algunos casos podemos decir la costumbre o tenemos procesos ya tan marcados que que evidentemente no queremos cambiar, por así decirlo. Pues evidentemente está esta resistencia al cambio, tenemos los actores que también son retractores de estos oportunidades de mejora, de querer hacer las cosas un poquito diferentes, de buscar un tema de acercamiento, de reflexión, de mejora, de colaboración inclusive diferente. Tenemos siempre vamos a tener temas de resistencia al cambio. Vamos a también tener que trabajar con un tema de culturas de las organizaciones. Evidentemente no todas las organizaciones tienen sus procesos, ¿verdad? Como lo mencionaba hace unos minutos, tienen sus procesos, las personas, sus direcciones y demás, ligadas directamente a un tema de agilidad
o de buscar ese tipo de cambios. Da miedo también, a veces puede dar incertidumbre. Creo que más que miedo es incertidumbre de qué pueda pasar y que lo que pueda pasar me lleva a cometer muchos errores, que puede pasar, efectivamente puede pasar, pero cuando trabajamos sobre términos de agilidad, también trabajamos sobre esa cultura de la organización, falta de compromiso. Efectivamente, sí, en algunos momentos cuando trabajamos temas de agilidad, independientemente nuevamente de la metodología o de las metodologías que utilicemos, básicamente, metodología o metodologías que utilicemos, también podemos tener temas de falta de compromiso, donde efectivamente no le damos el valor a las cosas que así tenemos. Y bueno, también obviamente falta de comprensión de los principios ágiles, ¿verdad? Entonces, donde malinterpretamos, por ejemplo, que un tema de entrega de valor constante se traduce a un tema de rapidez, como lo vimos al inicio, o se traduce a un tema de multitarea, y no conlleva, digamos, a eso, ¿verdad? Como tal. Entonces, son 4 retos, por así decirlo, que los traté de conceptualizar, que también ustedes perfectamente podrían estar viviendo o inclusive más. Bueno, son más, de hecho, en nuestro caso también tenemos más, pero bueno, creo que englobé estos para que pudieran darle también a ustedes una visualización de que puede ser que también, pues, así ustedes los estén teniendo en este momento o los vayan a tener si es el caso de que quieren trabajar, pues, temas de agilidad. Y bueno, cuando vemos ya ahora sí todo junto, ¿verdad? Entonces tenemos que agilidad se concentra en ser un mindset, una forma de pensar, que está descrito por 4 valores en específico y distribuido en 12 principios, ¿verdad? Que ya los vimos también. Y obviamente todo esto está manifestado en prácticas como el Management 3.0, por ejemplo, o metodologías también, ¿verdad? Que es Scrum, Kanban, la herramienta de User Stories, etcétera. Entonces, todas estas herramientas que nosotros veamos, ¿verdad? Que también vamos a ver acá, Scrumban inclusive, ¿verdad? Están basadas en metodologías ágiles, perdón, están basadas en agilidad y son metodologías, o sea, que tratan de darnos como un parámetro, por así decirlo, de cómo podemos utilizar la metodología como tal o la herramienta, etcétera, bajo un concepto de principios y valores del el manifiesto ágil en este caso, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de metodologías ágiles, por eso me gusta la fotito que les puse por ahí del yate, digamos, o cuando hablamos de metodologías predictivas, siempre hablamos de que el valor siempre lo voy a obtener al final, ¿verdad? Entonces, cuando empiezo a construir, ¿verdad? El yate y demás, bueno, pensamos que con eso no podemos hacer nada. Siguiente etapa, no, todavía no puedes hacer nada, te entrego esto, pero todavía no puedes hacer nada, eso no te va a generar ningún valor y demás. Y hasta el final, evidentemente, cuando ya construí todo, digamos, el yate, bueno, listo. Ahora sí, ahora puedo cruzar océanos, ¿verdad? Que es lo que dice la imagen. En tema de metodologías ágiles, siempre buscamos, como hemos venido hablando, temas de entrega de valor frecuentes, y que evidentemente tengan valor. Entonces, bueno, si empezamos con una entrega, bueno, mira, tal vez con la primera entrega puedo cruzar el río, con la segunda entrega navego por todo el río, ¿verdad? Ya construí otro equipo, digamos, de navegación. En el siguiente, bueno, mira, resulta que ahora puedo ir a pescar porque ya tengo otro. Y en el siguiente, bueno, resulta que ahora puedo ir a cruzar océanos, ¿verdad? Entonces, en todas las entregas que hice, por así decirlo, ¿verdad? Y bajo este ejemplo, siempre fui obteniendo un valor. Tal vez no el valor que esperaba desde el inicio, evidentemente, porque tenemos que ir construyéndolo, pero pues evidentemente en cada entrega fue un tema de valor para cada uno de esos entregables que yo realicé. Entonces, bueno, esto es súper importante, diferentes metodologías, Scrum, Extreme Programming, que también lo pueden visualizar, OKRs, que se los mencioné hace unos minutos también, el tema de objetivos y resultados claves, Kanban, Scrumban, son parte de algunas metodologías que también pueden investigar, pueden revisar y que evidentemente se van a dar cuenta que tienen muy de la mano con lo que hemos venido hablando. Algunos casos de éxito también que han resonado mucho en la industria también en la que nosotros nos desenvolvemos, ¿verdad? A nivel de tecnologías de información y demás. Tenemos muchos ejemplos. Yo recalqué algunos como Spotify, ¿verdad? En Spotify, según en algunos momentos que estuve leyendo, por ahí también dejé la fuente por si quieren leer un poquitito más. En Spotify utilizaron lo que son los Agile Squads, que son como pequeños grupos, por así decirlo,
de personas trabajando en un proyecto bajo una metodología de Scale Scrum, digamos, un Scrum escalado, o sea, diferentes equipos. Es la metodología Scrum, es difícil lo que es la parte de escalación, no es un proceso fácil, pero en Spotify, que lo estuve también leyendo, ha sido de resultados bastante positivos. Han logrado sacar características, herramientas y demás dentro del producto como tal en específico, mucho más rápido y con un tema de muchísima mayor agilidad. En Amazon también, todo lo que tiene que ver con también, evidentemente, sus desarrollos a nivel de pues estas tiendas, ¿verdad? Y demás, o de la tienda en general, han utilizado lo que es Scrum y Kanban. Estuve leyendo que también ya recientemente empezaron a trabajar con temas de Kanban en lo que son, evidentemente, repito, ¿verdad? Los equipos de desarrollo y los ciclos, ¿verdad? Que hemos estado hablando de desarrollos cortos, entregas de valor y demás, y que le han permitido de alguna u otra forma estar dentro de un grupo competitivo, ¿verdad? Inclusive a nivel de tecnologías de información. No sé si han escuchado los Amazon Web Service o toda la parte de, bueno, esto es AWS, ¿verdad? Y toda la parte de nube que también tienen ellos a nivel pues de Amazon. Les ha ayudado, obviamente, a ingresar inclusive dentro de ese nicho como tal. Netflix también implementó ciertos temas de agilidad, ¿verdad? O prácticas más que todo en sus diferentes equipos de desarrollo de software. Toda esta parte sí fue en temas de desarrollo de software, que también les permitió de alguna u otra forma seguir a la vanguardia, obviamente con las diferentes plataformas que tenemos ahorita de streaming también. Microsoft ni para qué, ¿verdad? Que también ha trabajado temas de desarrollo de software, ahora en productos, pues inclusive muchísimo más nuevos en Windows, en Microsoft 365, con el tema de inteligencia artificial y demás, han estado trabajando en procesos o en sus procesos internos de desarrollo y demás. También hay, digamos que eventos y situaciones que Microsoft especifica, ¿verdad? Como de sus casos de éxito en particular. Y bueno, evidentemente, la presentación de hoy, que viene del grupo corporativo Chess, en nuestras tres empresas, nosotros, Consulting, Routing y PeopleUp, nosotros trabajamos con términos de agilidad, bajo metodologías que tratamos día a día de ir aprendiendo, ¿verdad? Sobre ellas en nuestros desarrollos de software, en nuestros desarrollos de nuestro día a día. Puedo dar fe de que el área, por ejemplo, financiera, de talento humano, inclusive, eh, puedo decir, ¿verdad? Que hasta la señora que nos ayuda a limpiar en nuestras oficinas y nuestras instalaciones también manejan procesos ágiles como Kanban, por ejemplo, para poder denotar su día a día y su trabajo. Entonces, puedo decir que también en Grupo Corporativo Chess también tenemos un puntito, por así decirlo, o varios puntitos de casos de éxito que también les comento, ¿verdad? Como estos que les mencionaba en nuestras diferentes áreas, eh, y que también lo valoro, digamos, como casos de éxito particularmente. Y los auno a los otros proveedores, ¿verdad? O a las otras empresas como tal. Vamos a ver. Es súper importante, ¿verdad? Como mensaje final que ojalá abracemos la agilidad y principalmente hacer que las cosas sucedan, que eso es lo más importante. Y como recordatorio, que se los puse ahí también, la agilidad no se trata de moverse rápido, que fue lo primero que vimos, sino se trata de moverse con propósito y adaptarse con inteligencia a lo inesperado. O sea, no, bueno, aquí puse la varita mágica porque tampoco es magia, es algo que se aprende todos los días nuevamente, pero tratemos de siempre en lo que hagamos visualizar esto. No es moverse rápido, no es hacer las cosas a la carrera, no va en ese objetivo, sino hacer las cosas con propósito, lo que tengo que hacer y adaptarme a los cambios de forma muy inteligente y buscar justamente eso. Antes de terminar, quisiera también dejarles nuestro calendario de otros eventos que vamos a tener, tanto el día de hoy como lo que resta en esta semana. Para mí es muy importante y también lo digo como ejemplo propio. Yo pienso que el conocimiento es la magia más poderosa y le pongo magia nuevamente bajo el contexto del show, ¿verdad? De agilidad, pero para mí es la herramienta más poderosa que tenemos, ¿verdad? Y dentro del contexto del show de la agilidad, evidentemente, el conocimiento nos abre puertas invisibles y de alguna u otra forma transforma lo imposible en una realidad. Entonces, ojalá puedan participar
en todos los eventos que tenemos. Tenemos varios eventos a nivel también técnico, como el tema de cómo implementar un asistente virtual, la accesibilidad web, que lo ven por ahí, la parte de Microsoft Intune. Son temas muy técnicos que de alguna u otra forma ustedes van a escuchar de cada uno de mis compañeros, cómo inclusive lo que yo les hablé el día de hoy se va a ver reflejado en cada uno de esos temas. Entonces los invito a que por favor puedan registrarse, que participen en los eventos como tal, y que den pie a que esto que yo les estoy hablando el día de hoy no es solamente por hablar, sino que en cada una de esas presentaciones se va a ver reflejado el tema inclusive de agilidad como tal. Y bueno, yo con eso doy fin a mi espectáculo, por así decirlo. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta primera sesión, como lo dije al inicio, en esta primera presentación. Y bueno, las dejo con mis compañeras, por ahí Caro y doña Ivette. Muchísimas gracias, Gaby. Súper linda presentación, de muchísimo valor Gracias. todo lo que nos compartiste.